Hola, ¿qué tal estás? Hoy continúo con lo que terminé el anterior día. El calentamiento global, ya te lo voy a decir directamente así. Cambio climático es la expresión al uso. A mí me gusta más y voy a contribuir en mi modestísima medida a que vayamos otra vez tendiendo a utilizar la expresión calentamiento global. Y dentro de ese calentamiento hoy vamos a hablar del calentón eléctrico, que en muchos sentidos de la palabra tiene sentido. Soy Alfonso Fraile. Si no conoces el canal, ya estás tardando, tienes la oportunidad de hacerlo con este vídeo. A lo que vamos hoy con el calentón eléctrico. A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Lo que te comenté en el vídeo anterior, la segunda parte es la que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Hay algunos gases de efecto invernadero, hoy no voy a entrar en detalles, no es este canal para darte los detalles técnicos, es despertar tu curiosidad, provocarte un poquito de reflexión mientras me escuchas, no tienes que hacer nada más, y luego después, si tienes curiosidad e interés suficiente, busca por tu cuenta, al menos en 3 fuentes independientes entre sí, contenido más técnico sobre esa materia que sea de tu interés. Acuérdate, no busques a alguien que ya sabes que piensa igual que tú, busca a alguien que piensa igual que tú, alguien que piensa lo contrario y alguien que piensa lo intermedio. Eso es más enriquecedor. Pues hay una serie de sustancias que, aunque no son las que más daño hacen al equilibrio de la biosfera, también hacen daño, pero menos, nos hacen más daño a la salubridad de las personas, como te dije en el vídeo anterior. Y en particular eso es todo lo que tiene que ver con las medidas de restricción que se han tomado en la Unión Europea, en casi todos los Estados miembros y en algunos obligatorio por directiva, en un montón de estados de Estados Unidos, en muchas de las regiones de China, en varios países de América del centro y del sur y en varios países más de Asia. No en todas las ciudades, no en todos los territorios. Es un tema muy complejo y que avanza lento. Por eso hay personas que se desesperan y dicen hay que ir más deprisa. Y yo entiendo a esas personas y además comparto el hecho de que hay que ir todo lo deprisa que se pueda. Bien, pero hay que hacerlo haciendo las cosas bien, no a lo loco. Hay ya varios gobiernos que han tomado medidas para restringir la circulación o la venta o ambas cosas de vehículos. Pero ahora específicamente quiero centrarme en el hecho de que sigue habiendo muchas personas, pero que están influidas por la industria, para resistirse. A ver, se han dado plazos hasta 2035, quedan 12 años, otros hasta 2040, quedan 17, otros hasta 2050, quedan 22. ¿De verdad que no es tiempo suficiente? Vamos a ver, la industria automovilística tiene que hacer una transformación que es costosísima, cierto. Tienen que pasar de tener las fábricas de motores de combustión a tener fábricas de vehículos eléctricos, que son muy distintas. Se comparte la mecánica y el caparazón, pero nada más. Un coche eléctrico lleva muy pocas piezas, es muy poco contaminante. ¿Hay problemas logísticos importantes? Los hay. ¿Que esos problemas han ido avanzando en la última década de una manera tremenda? También. En la industria del automóvil hay una empresa disruptiva, que es Tesla, a la que le dedicaré uno o varios monográficos. Pero hoy quiero centrarme en que sepas que esas restricciones tienen que ver con el hecho de que en las grandes ciudades hay un montón de estadísticas bastante contundentes que te indican que en las zonas donde más concentración hay de partículas por millón, que es como se suelen medir casi todas las sustancias nocivas, es donde coincide que hay más casos de enfermedades respiratorias. Puede que no sea del todo contundente afirmar que hay relación causa-efecto, pues puede, pero esto no es un debate teórico, esto es sentido común, tiene toda la pinta de que guardan relación una cosa con la otra, luego vamos a tomar medidas, tiene toda la pinta. ¿Que en las estrategias generales se cometen a veces equivocaciones? Sí, claro, siempre, en cualquier estrategia general en la ejecución hay fallos, pero eso no significa que la estrategia no sea la adecuada, la estrategia es la adecuada y la correcta, y este es un punto en el que es muy conveniente pasar de ser cosmopaleto a ser cosmopolita. Y te lo digo yo, que empecé siendo un poco cosmopaleto, pero al final tienes que hacerte tu propia reflexión y decir, no hay tanta gente confabulada para hacer esto, más bien hay gente confabulada para que las cosas no cambien. Yo me fío más de quien sugiere un cambio, que puede funcionar bien o mal, de quien se resiste al cambio. La resistencia al cambio es el principal obstáculo para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar material de las personas. La principal. Y si nunca se hubiera cambiado nada, seguiríamos en cuevas con unos pieles viviendo 20 años y estando 19 de esos 20 años con unos dolores terribles. Hemos progresado un ratillo desde entonces porque da un salto de cientos de miles de años, pero en fin, que al final es siempre lo mismo. Atención a esto, flexibilidad mental, y ya verás cómo te voy a ir ilustrando poco a poco, tema por tema dentro del canal, con estas cosas que son interesantes, pero sobre todo que desde el punto de vista de la ciencia están muy bien medidas. Entonces quédate con esto porque entraré a más, pero los vehículos eléctricos son para mejorar la salud de las personas y también, por supuestísimo, dejar de emitir sustancias contaminantes a la atmósfera. Hay una serie de peculiaridades que también están muy bien estudiadas y medidas respecto a
la cantidad de esos gases que desembocan en la atmósfera, el tiempo que están hasta que se diluyen y dejan de ser dañinos. Todo eso está estudiadísimo y medidísimo, pero por alguna razón, bueno, porque es difícil de comprender, porque las cifras son muy aburridas, porque es un rollo patatero o limonero, pues no nos lo cuentan, pero de verdad que hay mucha gente cuyo trabajo profesional consiste en eso y es que es muy contundente. ¿Qué es lo que no sabemos ni podemos saber? ¿Qué va a pasar después de que hayamos sobrepasado un límite? Claro, si nunca he estado aquí, no puedo saber lo que va a pasar cuando esté aquí. Pero esa evidencia no significa nada que tenga que ver con negar el cambio climático. Acuérdate de que este es un canal de libertad con principios y que sin principios la libertad no tendría sentido. Que vaya muy bien. Nos vemos la siguiente. Chao.